la derecha mexicana no se da cuenta, y en el mismo saco caben Loret, Broso, Ciro, López Dóriga, todos ellos, que son sus voceros, Raimundo Rivapalacio. No se dan cuenta, pese a que tienen enfrente la elección de María Corina Machado, que para los Estados Unidos estos traidores, estos vendepatrias, son tontos útiles. Les sirven por un momento y luego les dan una patada. María Corina no le duró el gusto ni un día, ni unas horas. No la respetan los venezolanos, no tiene apoyo en Venezuela, dijo Trump en su primera conferencia de prensa y le quitó el tapete a la premio Nobel. Ahí anda queriendo regalárselo. O sea, entonces yo entiendo que la obligación de la derecha es buscar que las botas de los Marines les consigan lo que con votos no pueden conseguir. Entiendo, es su tarea, es su obligación. Están hechos pedazos, no tienen propuesta, no tienen ideas. Fueron arrasados en las urnas. Están dirigidos por un atajo de delincuentes. Romero, el jefe del cártel inmobiliario. Alito Moreno, por Dios. ¿Qué les queda? Pues irse a hincar a la Casa Blanca como han hecho los panistas, como ha hecho Alito, como hacen todos estos deseando, y van a venir por López Obrador. Ellos siguen con la obsesión del narcoestado porque se los indujo la derecha mundial, porque se volvió la gran coartada que desapareció en un día el narcoterrorismo. Pero se olvidan que aquí todo el mundo sabe, todo el mundo, que los narcos son ellos, que el viejo régimen y el narco son una y la misma cosa, que los gobernadores priistas, los gobernadores panistas, sí que fueron a la cárcel, sí que fueron extraditados a Estados Unidos, y que además Genaro García Luna estuvo sentado a la derecha de Calderón y antes de Fox 12 años, un delincuente. Y los gringos eso lo saben. Toleran y utilizan el discurso, pero no se lo creen. Yo digo en mi última columna que Claudia habla desde una irreprochable y aplastante legitimidad democrática. Eso tampoco tenía Maduro. Y eso sí que lo respeta Trump. Se podrá burlar y decir y hacer, pero en el fondo, con México no está fácil meterse. Por todo lo que hablábamos, es darse un tiro si con los aranceles le ha ido como le ha ido. Si los estudios de la misma prensa especializada norteamericana presentan a México como el gran ganador de los aranceles y las exportaciones norteamericanas a los Estados Unidos se multiplicaron, pues entonces, ¿cómo va a atreverse a hacer cualquier cosa en México? O sea, la verdad, con todo respeto, yo tengo grandes hermanos venezolanas y venezolanos, hermanas y hermanos, pero con todo respeto, la historia de 3 transformaciones, de las intervenciones que hemos sufrido, de la pérdida de 2 millones de kilómetros, de la intervención francesa, y la guerra, el trabajo, la sangre que se virtió para expulsarlos. Todo eso hace muy difícil. Una cosa es bombardear Miraflores, que es una casona sin historia, y otra Palacio Nacional. Entonces, la presidenta no le da importancia a las amenazas porque la presidencia está mandando al pueblo un mensaje contundente. Nos fue bien en el 2025, nos va a ir mejor en el 2026. No aceptamos las intervenciones extranjeras de ningún tipo, ni que otro país se apropie de los recursos naturales de una nación soberana. Pero no caemos en el juego. Entonces la derecha hace muchos cálculos. Acuérdate, mi querido Jesús, que llevan por lo menos 2 años hablando de las famosas listas.
Ahora sí se va a conocer la lista de los morenistas involucrados y se los va a pedir y van a ir por López Obrador a Palenque. ¿Dónde están las listas? El que sí está en la cárcel es García Luna. Claro. Y en el acta de acusación contra Maduro, de lo que se habla, es de los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. Hoy los resultados que dio la presidenta son brutalmente importantes. 380 toneladas de droga, 40,000 detenidos y una reducción del 40% en los homicidios culposos. Esos son hechos. Y 1 billón de pesos para 42 millones de mexicanos en programas sociales. La mejor defensa es el trabajo, y eso lo sabe Claudia Sheinbaum, y son los resultados. Y es el atenerse a nuestra historia y atrincherarse en los principios y en la Constitución. Y no caer en esto de aquí vamos a resistir hasta morir. No hace falta. Allá que tanto gritaron, lo único que hicieron fue desalentar la participación popular. En 1989 fueron las elecciones en Nicaragua. Nicaragua estaba ganándole la guerra a la contra, financiada y armada por los Estados Unidos. Y vinieron elecciones, y todo el mundo daba por sentado que iba a arrasar el sandinismo. Yo estaba en Panamá, y un poeta panameño, Pedro Rivera, me dijo, ¿vas a ver a Daniel? Sí, voy al cierre de campaña, le dije. Me dijo, dile que tenga mucho cuidado, que va a perder la elección. Y yo le dije, ¿cómo va a ser, hombre? Y me dijo, nos acaba de pasar a nosotros. Me dijo, cuando un compañero torrijista de principios de lucha llega a votar en la soledad de la casilla, siente en el bolsillo de la camisa una cajetilla con 2 cigarros y sabe qué es lo que le queda. Se siente en el bolsillo $2 y ve al sacar su cédula la foto de sus hijos y dice, van a morir si hay guerra con los Estados Unidos. Porque ese era el discurso, vamos a resistir y vamos a pelear. Y con todo el dolor de su corazón, vota contra sus principios. Yo llegué a Managua y había 400,000 personas en la plaza, el mitin más grande en la historia de Centroamérica. Daniel Ortega subió al estrado, yo estaba detrás de él, traía 2 discursos. En uno anunciaba el fin del servicio militar obligatorio, que era un alivio para todas las madres nicaragüenses, y tendía la mano a los Estados Unidos. En el otro decía, vamos a seguir luchando hasta expulsarlos. Se emocionó con las 400,000 personas y usó este último discurso. Y una semana después perdió arrasadoramente la elección. Yo cubrí las elecciones en el frente de guerra con una unidad especial del ejército sandinista, una unidad élite. Todos los que votaron, combatientes, votaron, el 70% votó en contra de sus principios. Nadie quiere la guerra. Trump hizo una estrategia muy inteligente, desplegar la flota, bombardear las naves, incrementar las amenazas, para que se enganchara Maduro, para que se engancharan los venezolanos y para que se enganchara Petro. Petro ya está reculando. Para mi gusto, demasiado. Pero pues este es más o menos un análisis, si tú quieres, muy abuela pluma, seguramente injusto, que me tomo la libertad de hacer por viejo. Oye, querido, me duele el alma también. Claro. Oye, querido, ahorita tocabas un punto de manera excelsa, y tú eres un estudioso del mismo. El narcotráfico como instrumento, como pretexto muchas veces de las diversas acciones que se llevan a cabo. Y hoy también lo señalabas, el cártel de los soles, yo recuerdo desde que yo estaba en Formato 21 hablaban del cártel de los soles, pero jamás comprobaron la existencia del cártel de los soles. Y ese uso del narcotráfico para justificar este tipo de acciones y de actos.
¿continuará con ese discurso de Estados Unidos o se quema ya el mismo ante esta postura, incluso el propio Stephen Miller? Y te pediría la opinión sobre esa declaración de Miller cuando dice somos una potencia y vamos a actuar como tal, ¿no? En un momento dado y con la fuerza que tenemos. Perdió fuerza la coartada, ya no necesitan la coartada, están en el colmo de la prepotencia, están hipnotizados con su éxito y no se atienen a lo que les dijo López Obrador. No se vayan con la finta, la victoria es una cosa muy fugaz, dura muy poco. Y en la historia de los Estados Unidos, sus grandes victorias han sido derrotas prolongadas. La ofensiva del Tet, cómo salieron de la ofensiva del Tet en Vietnam, para abandonar unos años después la embajada vergonzosamente en Saigón. ¿Qué pasó en Irak? ¿Qué pasó en Afganistán? ¿Quién gobierna Afganistán? Los talibanes. Se quedaron con todo el armamento que tuvieron que abandonar los norteamericanos. Entonces, no todo es tecnología, ni todo es poder. Ahorita también la derecha dice, es que ustedes no tienen idea del poderío y la tecnología. No todo es eso. Yo me remito a la experiencia en El Salvador y digo que en El Salvador era imposible una guerrilla, porque no hay montañas, porque no hay selvas, porque tienes 21,000 kilómetros cuadrados, es más chico que Tlaxcala. Y ahí una guerrilla puso en aprietos a Washington, 12 años. Y un combatiente me dijo, es que ellos no entienden que aquí la montaña es el pueblo, la selva es el pueblo, y que nos parapetamos en los principios. Entonces nosotros tenemos sí montañas, tenemos selvas, tenemos costas, tenemos un territorio vasto, complejo, difícil de controlar para cualquiera. Pero sobre todo tenemos mucho pueblo y muchísima presidenta.